Hola jóvenes de sexto básico del Colegio San Carlos de Aragón. Les habla su profesora Tatiana Álvarez de la asignatura Historia y Geografía y durante esta semana le vamos a estar presentando lo que es el proyecto de la memoria ciudadana, que es el ABP de sexto básico y qué es lo que contenidos que están presentes dentro de la asignatura de Historia y Geografía. Pero lo primero, hablemos de la memoria. ¿Saben ustedes qué es la memoria histórica? Es recordar lo que ha pasado, la historia, tenerla presente y llevarla con nosotros, sentir y reconocer cada hecho que ha ocurrido en nuestro país y la trascendencia que tiene y también reconocer sujetos históricos dentro de ese concepto, ¿ya? También es importante saber qué conceptos y valores tan importantes como democracia, ciudadanía y derechos humanos se vieron debilitados durante la historia reciente de nuestro país. 50 años atrás, aunque nos suene súper lejano, niños, es la historia reciente. Y hace menos de 50 años estos tres conceptos que ya lo hemos estudiado en la unidad cero, que también lo están viendo en formación ciudadana, que vieron la importancia y trascendencia que tienen, se vieron vulnerados, debilitados durante un proceso de nuestra historia y que es importante tenerlo presente para que no vuelva a ocurrir. Así como, ¿sabían ustedes que en Chile las personas estuvieron fuertemente divididas por sus pensamientos y posiciones políticas? Quizá digan, pero profesora, eso aún ocurre. Sí, pero el grado que alcanzó durante este periodo que vamos a estudiar fue mucho más significativo e impactante para la sociedad y tiene repercusiones hasta el día de hoy. El objetivo de aprendizaje que nosotros trabajaremos en la asignatura es el número 8, que dice comparar diferentes visiones sobre el quiebre de la democracia en Chile, el régimen o dictadura militar y el proceso de recuperación de la democracia a fines del siglo XX, considerando para ello los distintos actores, experiencias y puntos de vista que existen en torno a este hecho y el consenso actual con respecto al valor de la democracia. El indicador de logro para esta sesión y durante esta semana es que ustedes puedan describir la situación política y económica general de Chile en los años previos al golpe de Estado de 1973. ¿Por qué se justifica o se intenta justificar que haya ocurrido este golpe de Estado? ¿Por qué está dentro de la ABP este proyecto, este contenido? Porque para la ABP ustedes tienen que trabajar este periodo de la historia. Entonces, el rol desde la asignatura va a ser justamente que ustedes conozcan el contexto y por qué ocurrieron los hechos para poder reconocer la memoria de las personas, de los ciudadanos, dentro de la historia y de la construcción que tenemos hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que necesitamos siempre cuando empezamos a estudiar sobre un periodo histórico o un proceso? Es contextualizar el periodo, saber qué es lo que estaba ocurriendo para poder saber por qué se desarrolló de tal forma. El quiebre de la democracia de nuestro país ocurre en un contexto súper trascendental del siglo XX a nivel mundial, ¿ya? El año 1973, cuando se quiebra la democracia con el golpe de Estado en Chile, el mundo estaba desarrollando y atravesando un proceso súper importante que fue la Guerra Fría, ¿ya? ¿Qué es la Guerra Fría? Esta definición yo la extraje de su libro y dice, la Guerra Fría fue un conflicto que durante la segunda mitad del siglo XX, desde 1950 en adelante, dividió el mundo en dos grandes bloques. El primero es el capitalista, que está representado acá con la bandera norteamericana, y el socialista, que está representado con la bandera de la URSS, la ex Unión Soviética, que estaba liderada por el actual país de Rusia. Si bien no hubo un conflicto armado entre estas dos potencias, ¿qué quiere decir que no hubo un conflicto armado? O sea que Norteamérica y la URSS nunca se enfrentaron directamente en una guerra. Cada una de ellas buscó influir en otros países. Ya, por ejemplo, la guerra de Vietnam se desarrolla bajo este conflicto donde un sector de Vietnam estaba apoyado por Norteamérica, otro por la URSS,
y se desarrolla una guerra y un conflicto armado. Pero estos dos países no se enfrentaron en sí, sino que apoyaron a uno de los dos bandos. Y así varios más. Por ejemplo, en Corea, las Coreas están divididas justamente por este conflicto de la Guerra Fría hasta el día de hoy. La guerra de Vietnam la dije, el conflicto judío-palestino está justificado bajo este mismo conflicto, ¿ya? Y Chile, como todos los países del mundo, no puede quedar aislado, no queda aislado de este conflicto, y la Guerra Fría también repercute en el acontecer político de nuestro país. ¿Cómo sucedieron los hechos? El 4 de noviembre, perdón, de 1973 asume el gobierno el presidente Salvador Allende Goza, ¿ya? Él tiene el proyecto llamado de instaurar el socialismo a través de la vía democrática, ¿ya? También como el socialismo a la chilena. ¿Qué quiere decir esto? Que el socialismo como forma de gobierno, y recuerden lo que vimos en la imagen anterior, representaba la forma de gobernar y el sistema que quería instaurar la URSS, el comunismo, el socialismo. Siempre se había logrado en todos los países del mundo instaurar a través de la vía armada, de la revolución, ¿ya? Por ejemplo, la revolución cubana, la revolución mexicana, la de Nicaragua. En cambio, en el caso chileno, que ahora fue el caso único en el mundo, a ese entonces, que se llega a un gobierno socialista a través de elecciones populares. Ya las personas eligieron este gobierno, lo cual era un hecho que tenía los ojos puestos en nuestro país porque podía formar un precedente, o sea que en demás países volviera a ocurrir lo mismo, que las personas eligieran tener este sistema de gobierno, lo cual obviamente al capitalismo en Norteamérica no le beneficiaba. ¿Ya? Entonces ese era el proyecto, la vía al socialismo de forma democrática. Salvador Allende representaba una coalición de izquierda que se llamaba la Unidad Popular o la UP y que estaba formada por el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido Socialdemócrata, el Movimiento de Acción Popular Unitaria, conocido como MAPU, y la Acción Popular Independiente, que era la API. Todas estas coaliciones o partidos o movimiento político estaban apoyando a Salvador Allende. Pero el 11 de septiembre de 1973 ocurre un golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas de nuestro país, en sus tres ramas, el Ejército, Aviación y la Marina, junto a Carabineros de Chile, realizan este golpe de Estado por una secuencia de varios acontecimientos políticos y sociales que ya estaban poniéndose, dando una inestabilidad en el país. Ya existía un clima de violencia, se veía venir que algo iba a pasar y repercutió en esto, ya que se realizara este golpe de Estado. ¿Qué es lo que significó que ocurriera un golpe de Estado? Él quiebra la democracia de nuestro país, pone fin de forma violenta al gobierno de Salvador Allende, quien muere en el Palacio de la Moneda durante el bombardeo, él se suicida y comienza desde ahí en adelante una dictadura militar que dura 17 años. ¿Ya? En un momento vamos a conocer otros conceptos, por ejemplo, después esta dictadura tiene unas características que ya no es solo militar, sino que es cívico-militar, porque un amplio sector de la población también apoyaba que ocurriera este golpe de Estado, y por eso se va a hablar de una dictadura cívico-militar. ¿Ya? Acá abajo yo les tengo una foto en la cual se ve los militares desde otro edificio apuntando hacia la moneda y ya está cubierta se ve el humo como sale producto de las llamas del bombardeo. Y en la foto de abajo aparecen los generales que representaban a las tres ramas del ejército, más el general de carabineros. Esta junta de gobierno que empieza a gobernar una vez que ocurre el golpe de Estado, elige como presidente de la junta al señor Augusto Pinochet, quien va a ser el que va a tomar la figura de presidente de nuestro país durante
los 17 años que dura la dictadura. ¿Qué factores justifican que haya ocurrido el golpe de Estado? Si bien nosotros que valoramos, reconocemos la importancia de la democracia, podemos decir, profesora, nada justifica que haya ocurrido eso porque fue un gobierno elegido democráticamente. Siempre los hechos, niños, hay que entenderlos bajo el contexto en el cual ocurren, ¿ya? Nuestro país, ¿qué estaba pasando? Existía una falta de diálogo entre los sectores políticos. No lograban los acuerdos, así como nosotros vemos en las noticias hoy en día que es necesario que un sector y otro se pongan de acuerdo para poder avanzar y que a veces hay que dejar que de lado algunas de las creencias o pensamientos para poder obtener beneficio a la ciudadanía. En este entonces no se logró. No existía un diálogo fructífero entre los distintos sectores políticos, ¿ya? También hubo una profunda crisis económica. Durante el gobierno de la Unidad Popular se hubo desabastecimiento, hubo influencia de otros países, que lo vamos a ver después con detenimiento, que provocaron que esta situación económica se debilitara. Se empezó a ver la existencia de grupos violentos, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, ¿ya? ¿Qué representaba esto? Asesinatos políticos, enfrentamientos en las calles, atentados, que hacía que el país tuviera una estabilidad, un peligro. Entonces, justificaron las ramas del ejército, perdón, las ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros la existencia de que era necesario realizar un golpe de Estado. ¿Ya? Eso bajo su punto de vista, recuerden. Y obviamente la influencia de la Guerra Fría. Yo les decía, los ojos del mundo estaban puestos en ese momento en el caso de Salvador Allende, cómo llegó al gobierno. Entonces, ellos iban a estar constantemente viendo qué ocurría y también cómo podían incidir en esto. Ya, estos 4 puntos, ¿qué es lo que provocan? Una polarización de la sociedad. ¿Qué quiere decir que se polarice una sociedad? Quiere decir que los puntos de vista de un sector y otro toman un ribete como extremo, ¿ya? Que no se escuchan, no llegan a acuerdo. Y todo lo ven bajo su punto de vista. Por ejemplo, esta imagen que yo les pongo acá, ellos ven la realidad y expresan lo que están viendo bajo el punto de vista de lo que ellos ven y no abren su mente a que pueda haber una justificación en por qué el otro dice algo distinto. Por ejemplo, el señor que está en el sector rojo, él claramente ve que el número que está viendo es un 6. Y por el otro lado, el señor del color azul dice, no, esto es un 9, ¿por qué tú hablas que es un 6? Y solamente se dedican a discutir y a decirle al otro que está errado. Sin embargo, no piensan o no ven la posibilidad de que bajo el otro punto, desde el otro lado, también está en lo correcto. ¿Ya? Eso es que una sociedad se polarice, que no puedan dialogar. En torno al golpe de Estado de nuestro país, que después vamos a ver con más detenimiento, niños, qué es lo que fue ocurriendo tras el golpe en sí, existen diferentes puntos de vista. Un mismo hecho histórico, el golpe de Estado, el quiebre de la democracia, el término del gobierno de Salvador Allende, ese es el hecho histórico. Ese hecho histórico existen diferentes puntos de vista, lo mismo que la imagen anterior que yo les mostraba con el ejemplo del 6 y el 9. Para algunas personas no fue un golpe de Estado, eso fue un pronunciamiento militar y estaba justificado porque era necesario. Decían, la situación económica de nuestro país nos está llevando a una vida precaria, con malas condiciones, y es necesario que alguien intervenga. ¿Y qué mejor que sean los militares, por ejemplo? Ese puede ser el punto de vista de una persona y de un sector de la sociedad, ¿ya? Que dicen, esto no fue un golpe de Estado, fue un pronunciamiento militar. Sin embargo, otro sector dice, no, ¿por qué ustedes hablan de esa forma si era un gobierno legítimo elegido por la vía democrática? Esto fue un golpe de Estado. De forma violenta pusieron fin al gobierno del presidente Allende y no lo pueden catalogar de otra forma, ¿ya?
Estas definiciones, estos puntos de vista, podemos hablar lo que están presentes incluso hasta el día de hoy. E incluso la historiografía, los historiadores toman uno de estos puntos de vista y desarrollan sus ideas y sus teorías en base a estos dos conceptos. Y esa justamente va a ser la tarea que ustedes van a tener esta semana. Van a indagar sobre estos dos puntos de vista. Van a ver, a preguntar, dar respuestas sobre qué significa cada uno de ellos y qué sectores se presentarían dentro de la sociedad, dentro de su entorno, su familia, ¿ya? Para eso yo les voy a dejar en Classroom una tarea, se las voy a asignar para la semana, donde tendrán todas las instrucciones y la ficha que deben ir llenando en base a las preguntas que van a realizar. Y como mensaje final, niños, todas las visiones, todos los puntos de vista, las perspectivas son válidas, pero siempre y cuando nos respetemos, ¿ya? Así que mano a la obra, los invito a trabajar y nos vemos en la próxima clase virtual. Adiós.